¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y por acá cómo están? ¿Bien? Los dos neumáticos pinchados, pastor. Uy, uy, Se uy. pusieron clavos. Ah, claro, ¿En serio? eso ya es satanismo. Me envió recién la foto. ¿Por qué no venían? Porque venían en camino, se supone. Me acaban de enviar foto. Bien, vamos a compartir la palabra de nuestro Señor esta mañana. Hemos orado, hemos cantado, hemos también recibido exhortaciones en el devocional sobre la palabra del Señor. Hace un par de domingos atrás, yo creo que no hace más de 4 domingos atrás, prediqué sobre el llamado. Entregué una enseñanza sobre el llamado que hace el Señor a sus discípulos y es el llamado que Él hoy día nos hace a nosotros. Y en uno de sus paralelos de la Escritura, yo me encontré con una porción que me llamó mucho la atención y dije, quiero en algún momento preparar un mensaje, un sermón que tenga que ver con lo que me llamaba la atención. Y gracias al Señor durante esta semana, que para todos ha sido una semana ajetreada, estamos ya cercanos a celebrar nuestras fiestas patrias. Estamos en Chile, somos chilenos y hay que celebrar las fiestas patrias, ¿o no? Claro que sí, pues. Es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. ¿Se recuerdan cuando prediqué también sobre las identidades? Aparte de tener una identidad civil, tenemos una identidad cristiana y también tenemos una identidad de nacionalidad. Somos chilenos. Y quiero compartir con ustedes un texto que está en el libro de Mateo. El libro de Mateo es un libro muy enriquecedor, es donde se encuentran las bienaventuranzas. Si usted quiere saber más todavía cómo la palabra o cómo es el deseo del corazón de Dios de poder verlo usted en santidad, en rectitud, recibiendo bendiciones de parte de Dios y que su comportamiento sea de acuerdo a un reflejo de Cristo, Mateo. Lea Mateo porque ahí están las bienaventuranzas. En ese sermón del monte, que ocupa prácticamente 3 capítulos, 5, 6 y 7, sobre la conducta, sobre ciertas normas que nos atañen a nosotros como hijos de Dios. ¿Sabía usted que tiene normas o no? ¿Cierto? Hay principios muy claros en la palabra que están para nosotros, que nos sirven de referencia, de guía, de alerta. Hay mucha enseñanza. Y antes del capítulo 5 de este Sermón del Monte, aparece, ¿cierto?, una porción de la Escritura donde Mateo se toma solamente una pequeña porción. Y yo creo que aquí hay una perla, hay algo que hoy día nos va a enseñar mucho y que es necesario profundizarla. Y aunque Mateo la toca muy brevemente, a mí me llamó la atención. Porque Mateo hace el relato como Jesús llama a un par de hermanos. ¿Sabían ustedes que Jesús no se movió muy lejos? Jesús siempre anduvo cercano ahí
de donde él nació, Galilea, Nazaret, Zabulón, en la región de Neftalí. Y en este caminar de Jesús, en el capítulo 4, verso 18, a mí me llama la atención cuando comienza el escritor a hablar sobre el principio del ministerio de Jesús, cuando Jesús recién comienza su ministerio. El verso 18 y 22 nos va a enseñar hoy día algo que es importante que lo podamos entender, aceptar también y ver cómo podemos nosotros reparar si hay algo que no estamos haciendo bien. Y hay una perlita encerrada acá, y dice de esta manera el verso 18: después de que Jesús predicara el arrepentimiento porque el reino de los cielos se acerca, o se ha acercado, porque Juan el Bautista predicaba que el reino de los cielos, ¿cierto?, se acerca en la figura de Cristo, pero Cristo predicó: el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de los cielos soy yo. Amén. Dice el verso 18, refiriéndose a Jesús, que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y estos dos hermanos estaban en la barca, y dice la Escritura que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Los identifica por sus nombres, les asigna su oficio, pescadores, y luego relata Mateo que el Señor los llama, estando ellos en la barca, los llama. El verso 19 les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si el razonamiento humano hubiese estado con ellos, hubiesen pensado: no entiendo por qué Jesús me está hablando que vaya tras Él porque quiere convertirme en un pescador de hombres, si yo soy un pescador de peces. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y aquí hay algo interesante que hay que rescatar, porque el verso 20 dice que ellos entonces, refiriéndose a Simón y a Pedro, dejando al instante las redes, le siguieron. No hubo un cuestionamiento, ¿cierto? Porque también hubieron otras personas que Jesús llamó. Y hemos hablado de eso, y probablemente también el Espíritu Santo me lo recordará en este mensaje, de personajes que se excusaron delante de Él porque tenían otras cosas que aparentemente para ellos era más prioritario. ¿Qué es lo prioritario para ti que te deja ausente de los planes de Dios? Que te exime de seguir a Dios, de seguir al Señor. ¿Qué es aquello que te retiene para no hacer la voluntad del Señor y que los planes de Dios en tu vida se puedan concretar? Porque si te llama, por algo es. Hay planes de Él para tu vida, para tu familia, para tu vida en general. Y aquí la Biblia enseña que estos personajes dejaron las redes al instante y lo siguieron. Entonces me da a entender que venían detrás de Él. Y en este caminar de Jesús dice que pasa por ahí de nuevo, o en otro lugar, y vio a otros dos hermanos, dice. Vio a otros dos hermanos. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Jacobo y Juan. Ellos no estaban pescando. Si usted repara acá, hay otra situación en estos dos personajes, en estos dos hombres. Ellos estaban en la barca, probablemente estaba varada,
y estaban con su padre en el interior de la barca y estaban haciendo algo. No estaban pescando. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban reparando o remendando las redes. Y es aquí donde Dios hoy día nos quiere decir algo. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y dice la Escritura que el Señor los llamó. Y ellos, al igual que Simón y que Pedro, inmediatamente, ni siquiera le piden permiso al papá, sino que inmediatamente, dejando, dice, al instante la barca y a su padre, le siguieron. No sé si le llama la atención este cuadro. No vamos a hablar de Simón ni de Pedro, sino que vamos a hablar aquí de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que también eran pescadores, pero que estaban haciendo algo diferente, que estaban en una postura totalmente distinta a Andrés y a Simón. El Señor llamó a sus discípulos y, como sabemos por la Escritura, la mayoría de ellos eran pescadores de profesión o de oficio. Eran hombres que tenían que llevar sus recursos al hogar, y obviamente a través de la pesca se generaba ese recurso, así como muchos de nosotros que trabajamos tenemos que salir de nuestros hogares, algunos muy tempranos, para poder generar el recurso que nuestro hogar necesita. Amén. Entonces, el Señor les habla aquí que los va a convertir en pescadores de hombres, que dejen lo que están haciendo. Por eso yo preguntaba en la introducción, ¿qué es lo prioritario para ti? ¿Qué es lo que tú pones como prioridad en tu vida? Tu trabajo. Lo primero es tu trabajo. Hay que meditar en eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser pescadores de almas, ¿o no? Si ese llamado se traslada para la iglesia de hoy también, ¿por qué no? Somos llamados a ser pescadores de almas, para sacarlos de la condenación y poderles integrarlos también al camino de la vida eterna. Si hay mucha gente que se pierde, ¿o no? Incluso no hay que andar muy lejos para encontrar gente que está perdida dentro de nuestra propia familia. Hay gente que está perdida, que son muy buenas personas, amorosos, todo lo que quieran, dadivosos, personas que pueden darlo todo, pero no tienen a Cristo en su corazón. No han aceptado el Evangelio del Señor Jesús. Y aquí vemos la historia de estos dos personajes, hijo de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, que ante el llamado del Señor, aún trabajando en remendar las redes, lo dejan todo, dejan hasta el Padre ahí y van tras los caminos o los pasos del Señor. Y sea el llamado que hoy día está hecho para la iglesia de Cristo. Es un llamado a dejar aquello y seguir la misión de ser pescadores de hombres. En ningún caso te está diciendo deja tu trabajo, no trabajes más y dedícate a la obra, al ministerio. Bueno, también hay llamados de esa manera. Deja tu trabajo porque yo te voy a sustentar y serás, ¿cierto?, estarás a cargo de la obra. Ahora uno puede preguntarse qué es lo que se necesita hoy en día para poder pescar. El pescador natural tiene sus anzuelos, tiene que procurarse una buena carnada, ubicar un lugar geográfico donde sepa él, ya sea por un instrumento
o por su conocimiento, donde hay bancos de peces a los cuales él quiere apuntar, tener, no sé, de alguna manera un buen sentido de orientación para poder ir y obtener buenos resultados. Y también existen varias formas de pesca. Yo he tenido la oportunidad de estar en el sur y ver, por ejemplo, cómo los pescadores, que también lo hacen acá en este sector, tiran espineles, que le llaman ellos, que es una cuerda, un nylon, que cada 1 metro hay un reinal, creo que se llama, que va entre 2 nuditos, que es otra alianza que lleva un anzuelo y que permite que gire con el movimiento de las aguas. Y ellos calan amarrado a una potala, una piedra, un peso, para que eso pueda hundirse en el mar y puedan tener 200, 300 anzuelos, si no son 10 ni son 15, 200, 300 anzuelos, porque cada vez la pesca está más profunda. Y ellos después recogen los espineles y pueden obtener el recurso. Hay otra pesca al pinche, que van a la orilla de la playa y tiran, ¿cierto? Y tratan de obtener buenos resultados. Hay pesca de arrastre, que es la que hacen los grandes buques pesqueros en alta mar, donde lamentablemente arrasan con todo, ¿cierto? Y para los ecologistas hace mucho daño. Y existe la pesca de red también, donde van y tiran a la mar, a las aguas, una red. Y yo quiero esta mañana traer este mensaje a todos nosotros en realidad. El tema de la pesca y reparar en este suceso, donde hay 2 personajes acá que estaban reparando las redes. Probablemente ellos no estaban en alta mar, como estaba Andrés y su hermano, sino que estaban en la playa con el bote varado, remendando las redes. Las redes deben haber estado rotas, sin duda. Por eso es que probablemente ese día no pudieron salir a la pesca, porque las redes estaban rotas y las redes había que repararlas, remendarlas de nuevo. Y la iglesia del Señor tiene que hacer exactamente lo mismo que hizo Simón y que hizo Andrés ante el llamado del Señor. Dejar lo que estás haciendo y acudir al llamado. Tiraron las redes, dejaron las redes, se bajaron de la embarcación y siguieron al Señor. O sea, debemos de predicar el Evangelio, porque eso nos llama el Señor, a predicar el Evangelio. Yo siempre lo digo, cuando uno habla de esto, al tiro a muchos se les puede venir a la mente: eso no es para mí, pastor, porque yo no voy a andar en las calles, yo no voy a subirme arriba de un púlpito, yo no voy a andar repartiendo folletos, tratados. Pero en la multiforme gracia de Dios también existen múltiples facetas o formas de poder predicar el Evangelio. E incluso a veces no hay que ni siquiera hablar, basta tu testimonio, basta tu estilo de vida, con eso ya predicas el Evangelio ante personas que no conocen la palabra del Señor. Llevar el Evangelio donde no ha sido todavía escuchado, no ha sido oído. Pueden ser tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, y ser luz en medio de esas tinieblas y poner el sazón en esas conversaciones, siendo la sal de la tierra, que a eso nos ha llamado el Señor, a predicar de Cristo a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, etcétera y etcétera. Pero el gran problema de la iglesia es que la iglesia se ha vuelto perezosa. La iglesia se ha vuelto cómoda. La iglesia no está haciendo eco del llamado del Señor, sino que cada uno
hace lo que mejor le parece. Y no está tirando las redes para pescar. No está tirando las redes. No se suma a este trabajo de atraer a aquellos inalcanzables a la luz de Cristo. Y si la iglesia sigue en este estado, cada vez vamos a hacer menos, en vez de ir aumentando. Porque no está el espíritu de poder tirar la red y atrapar y traer a las plantas de Cristo. Por eso es que el Señor en Mateo 9:35 dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. 9:35 dice: recorría Jesús toda la ciudad y aldea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas son los obreros pocos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Roguemos al Señor. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, por eso ahora tenemos que no fijarnos en Pedro y en Andrés, sino poner nuestra mirada en los hijos de Zebedeo, en Jacobo y en Juan. Fijarnos en lo que estaban realizando estos hombres cuando Jesús los llama. ¿Qué estaban haciendo? Estaban remendando las redes. Estaban reparando. Porque seguramente con las redes rotas no iba a haber fruto. No iba a haber un trabajo óptimo. No iban a obtener un resultado. Con las redes rotas seguramente atrapaban peces, pero se les escapaban. Entonces, ¿qué hay que preguntarse espiritualmente hablando? ¿No será que tu red tiene agujeros, está rota, y por ahí se te va la bendición? Por ahí se te escapa el fruto de tu trabajo, porque hay una rotura ahí. Hay algo que está impidiendo que puedas obtener el fruto de tu trabajo, porque tu red está rota. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Lo que estos dos hombres estaban haciendo: reparar la red. Por eso yo puse como título a este mensaje: repara tu red. ¿Quieres obtener buenos resultados? Bueno, repara tu red. Porque con la red rota no vas a tener buenos resultados. Una pesca mínima. Amén. Por eso es que ellos decidieron remendar las redes. Tenían que salir a trabajar, tenían que salir a tirar la red, traer el recurso a puerto para sustento de la familia, pero las redes llegaban prácticamente sin nada, porque las redes estaban rotas. Por eso es que la iglesia del Señor hoy día tiene que remendar sus redes. Tú tienes que reparar tu red, tienes que darte cuenta cuál es agujero que te deja perder la bendición y repararlo. Remendarlo para obtener un mejor resultado en el trabajo que el Señor Jesús te ha encomendado hacer. Y es cosa que lo analicemos. No podemos esperar que otro nos diga: esa es la parte que está fallando en tu vida, ese es el agujero, esa es la red rota por donde se escapa el fruto de tu trabajo. Si uno sabe, uno lo sabe, uno se da cuenta qué es lo que está mal para poder tirar la red y obtener buenos resultados y realizar el trabajo que el Señor Jesús nos ha encomendado. Aunque bueno, muchos dirán: bueno, esa es su labor, pastor. Yo no soy pastor, yo tengo mi ocupación, yo tengo un trabajo, yo soy profesional, yo no voy a andar detrás de las ovejas, es su trabajo. Yo te voy a decir que esa recesión está muy lejos de ser una realidad. Muy lejos de ser una realidad.
Por eso es que un hecho no menor que yo rescato de este pasaje es que Jesús nunca llama a personas ociosas. Porque en estos dos cuadros, en estos dos sucesos, los 5 estaban trabajando. ¿Por qué digo los 5? Porque el padre Zebedeo también está... O sea, Zebedeo, el padre de los de Juan y de Jacob, estaban trabajando, remendando las redes. Y Andrés estaba también pescando. No estaban ahí tirados en la playa, o aquí está el sol, esperando que los demás hagan el trabajo. No, ellos estaban trabajando. Por eso es que digo que el Señor no rescata o no manda o no llama a personas ociosas. A todos los que llamó estaban trabajando. Si usted analiza el llamamiento de los 12, todos estos personajes estaban trabajando. Y habían algunos que tenían un trabajo público muy importante, como el propio Mateo, el que escribe este libro. Pero también lo vemos, como lo prediqué hace poco tiempo atrás, miró a Mateo y le dijo: levántate, ven, sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, hasta el dinero que había recaudado quedó encima, la libreta con las anotaciones de quién estaban pagando los impuestos y todo, pero lo dejó ahí, se paró y siguió al Señor sin cuestionar. Esto, hermano, es sin cuestionamiento. Porque cuando empiezas a cuestionar, empiezas a razonar y vas a terminar mal, porque tus sumas, tus matemáticas, no son las matemáticas de Dios. Amén. Amén. Es ilógico, como si el Señor dijo: a ver, chicos, ustedes se van a casar, ya no serán más 2, serán 1. ¿Cómo es eso? Y ni siquiera van a ser 2, van a ser 3 si me tienen a mí. Entonces, las matemáticas del Señor son totalmente diferentes. Entonces, este pasaje de la Escritura dice que mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos que eran Simón, llamado Pedro, y al otro Andrés, que estaban echando la red al lago, pues eran pescadores, estaban en plena faena. Y él les dijo: vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dice. Mira, la Biblia cuando dice que es al instante es porque fue al instante. No hubo tiempo ni siquiera de ir a despedir a la familia, como en otro pasaje bíblico. Otro se excusa y dice: bueno, primero tengo que irme a despedir de mi familia. Otro le dijo: tengo que enterrar a mi padre. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren sus muertos. Pero si tú no eres capaz de tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mi discípulo. Yo creo que eso esta mañana se pueda entender. Usted sabe lo que tiene que hacer, en el lugar que tiene que hacerlo y con quién tiene que hacerlo. ¿No será que su red no está en perfectas condiciones? Hagámonos esa pregunta. El relato dice que luego vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó también, y ellos, dejando al instante, nuevamente dice la Escritura, la barca, dejando a su padre, lo siguieron. Mire, hay una ilustración que no sé si se va a entender, porque la encontré y dije: yo la voy a decir, a ver si se entiende. Una ilustración que dice que un día un hombre, un ateo, un hombre que no cree en Dios, iba caminando por una ladera de un cerro, de repente resbala y cae a un precipicio. Un hombre común y corriente, pero que tenía algo en particular, y la ilustración lo dice que era un hombre ateo, que no creía en Dios. Cae, pero alcanza a aferrarse de una rama. Ahí estaba, agarradito de la rama. Y en su desesperación, él dice: solo Dios puede ayudarme, pero no he creído en Él.
pero solamente Dios me puede ayudar. ¿Qué puedo hacer? Y comienza a clamar: por favor, Dios, nunca he creído en ti, pero ayúdame. Por favor, te lo suplico. Si me caigo de acá, me voy a morir. Y en eso hay una voz que es de Dios y le dice: está bien, te voy a ayudar, te voy a salvar. Enviaré a un par de ángeles que te sostengan y te lleven de nuevo al camino. Y el tipo dice: yo soltar la rama, me voy a morir, me voy a hacer trizas. Voy a enviarte un par de ángeles para que te sostengan y te vuelvan de nuevo al camino. Y el hombre volvió desesperadamente a gritar y dijo: ¿no habrá alguien ahí arriba que verdaderamente me pueda tender una mano? Yo no sé si se entiende. Somos tan necios, hermanos, que seguimos siendo aquellos que no creen lo que Dios nos ha hablado. Que seguimos cuestionando a Dios. Que no le creemos al Señor. Si Él le dijo que iba a mandar un par de ángeles a sostenerlo y sacarlo y ponerlo en el lugar. Y Él dice: yo necesito a alguien que me dé una mano. Pero si Él te la está dando. Él te la está entregando. La Escritura no dice que si le pedimos un pan, ¿acaso nos va a dar una serpiente? No. Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero también Él sabe que tu red está rota. Y que aquellos frutos, aquellos buenos resultados que obtuviste en tu tiempo cuando tu red estaba buena, se fueron, se escaparon. Porque no pusiste cuidado en estar siempre manteniendo tu red en condiciones. ¿Cuál sería tu red? Esos momentos de oración íntimas con el Señor, tu altar familiar, tu altar personal, la lectura diaria de las Escrituras. No lo sé, tú lo sabes, que es lo que descuidaste. ¿Por dónde se te fue la bendición? Pero hoy día hay tiempo, hermanos, de volver a reparar la red. Esta es una llamada de atención, pero que nos trae una esperanza. Que tenemos que reconocer que nuestra red está rota y que necesita ser reparada. Para que de nuevo, cuando la volvamos a tirar, veamos el buen resultado de esta pesca. Que puede ser tu trabajo. Que puede ser también esta pesca de almas que se pierden. Hay que entender que en algún momento de la vida el Señor nos encuentra, así como encontró a Simón y a Andrés. En algún momento el Señor nos encuentra. Y ellos estaban pescando y reventando las redes. Nosotros quizás estamos en estos momentos arreglando papeles en una oficina. ¿Cierto, Yanni? Sí. Claro, ¿por qué no? Hay algunos quizás limpiando la cocina, ¿o no, pastora? O trabajando en su local, pastora. No sé, en algún momento el Señor ahí te va a encontrar, querido. Y después de esas largas jornadas de trabajo que puedas tener, y que no sean excusa para reparar tu red. De esas largas jornadas ahí en tu local, en el comercio, en el proyecto de construcción, en el caso de Carlos, en el hogar, en el caso de Paola, en la oficina, ¿cierto? ¿Por qué no dejar un momento para reparar la red? Señor, he tenido un día largo, pero aquí estoy, Señor, hasta sin fuerzas para orar. Pero quiero reparar mi red para que mañana esté en condiciones nuevamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos cansados, estamos agotados y no dejamos tiempo para poder reparar nuestra red. Obviamente, cuando la volvamos a usar, no va a estar en condiciones. No está en condiciones porque hemos dejado de leer la palabra.
Por lo tanto hay una necesidad, hay un pescadito que hemos tirado un anzuelo y parece que está como enganchado. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado y al agarrarlo ¡pum!, se fue, se soltó. O lo hemos visto. ¿Por qué? Porque ese pescadito necesitaba escuchar algo. Pero como no tenemos la palabra, no hallamos qué decir y ese pescadito se nos resbala de las manos y se fue. Cuando lo podríamos haber atrapado. Repara tu red. Repárala. Es necesario para que puedas obtener buenos resultados. Estos hermanos, junto a su padre, estaban haciendo lo correcto. Necesitaban probablemente que al otro día, ya que no pudieron salir ese día, alinearse, reparar y soltar las redes. ¿Qué puede haber roto las redes de estos dos hombres? ¿Qué puede haber roto tu red? Quizás no te des cuenta, pero te quedaste en la conformidad. Te quedaste que la primera vez te fue bien y ahora obviamente si la estás haciendo de igual manera te va a salir igual. Pero probablemente tu red estaba rota, se rompió y no te diste cuenta. Y ya no va a funcionar como la primera vez porque no está en las mismas condiciones tu red espiritual. Yo quiero que el que tenga oídos que oiga para oír, porque esto es algo espiritual. No estén pensando que los voy a mandar a pescar. Tenemos que reparar nuestras redes, hermanos. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de tener ese momento de intimidad con el Señor. Aunque sea leve, Dios te va a ir dando de a poco, momentos donde vas a desgarrar tu corazón y muchas veces ni siquiera vas a hablar, pero Dios conoce tu corazón y pesa tu corazón. Y ahí tus redes se están reparando. Y en el momento oportuno las vas a tirar con eficacia, con una espectriz, y vas a tomar los frutos y vas a obtener buenos resultados. Porque yo creo que para cualquier pescador es emocionante sacar una red llena de peces, ¿cierto? Es emocionante, es rico. Me fue bien y contamos y distribuimos y esto nos fue bien y esto para allá y esto para acá y esto ocupémoslo aquí. Y rompiste tu red porque no guardaste para el mañana. No guardaste para el mañana. No ahorraste. Pensaste que siempre te iba a ir igual. Porque la red que tiraste era buena. Y estaba nueva. Y te resultaba. Y obtenías buenos resultados. Pero descuidaste algo. Descuidaste quizás lo que le pertenece al Señor. Yo no lo sé. Tu economía como lo es. Quizás descuidaste eso. Algo provocó. Y obviamente al ver la red rota es frustrante. Al no obtener buenos resultados, la lanzas y la retiras y viene vacía. O con lo poco que viene no te alcanza. Y no te va a alcanzar. Porque se te fue todo lo otro por ese agujero en la red. ¿Que fue provocado por terceros o que lo provocaste tú mismo? Eso no lo sé. Porque también puede ser provocado por terceras personas o terceras circunstancias. Tu red se enredó en una roca, se enredó abajo en un palo y tiraste con soberbia y al final la rompiste. No sé de qué manera tu red se puede haber rota, pero sí sé que es frustrante lanzarla y no obtener el resultado que tú esperas. ¿Cómo lo puedes hacer cuando una familia se desintegra? ¿Cómo lo puedes hacer cuando tu economía no te cuadra? Cuando los recursos que estás teniendo no son los indicados para poder obtener el resultado que necesitas. Te quedaste con los buenos resultados de antes. Y lo ganado se va entre los dedos. Se hace savia, ¿o han escuchado eso?
Cuando no tienes una buena economía dirigida por Dios, vengan los recursos que vengan, hermano, a tus manos. Si no está la economía de Dios, se te va por el entremedio de los dedos. Se te va, mejor dicho, por el entremedio de la red rota, que no has sabido parchar, no has sabido. Tanto esfuerzo en vano. Pero ese esfuerzo nos tiene que enseñar una lección. Nos tiene que enseñar una lección. La razón del fracaso puede ser simple. O no hay peces, estás tirando la red en un lugar equivocado, o simplemente las redes están rotas. Y si están rotas, hay que remendarlas, simplemente, repararlas. Pero puede haber algo más grande todavía, que es la desobediencia. Porque el Señor los llama. Imagínense el cuadro. Andrés, Simón, bajen, venga. Vamos, síganme. Nos dio argumento a dónde los llevaba, qué iba a hacer con ellos. ¿Cierto? Es cosa de leer la Escritura, porque así lo dice. Ellos tampoco argumentaron nada. Pero Señor, estamos en plena pesca. Déjame primero pescar y después llevarle el recurso a mi gente, dejarlos bien paraditos allá, porque no sé por cuánto tiempo te voy a seguir, no sé, un mes, 2 meses. No, toda la vida. Ay, Señor, con mayor razón, déjame arreglar mis asuntos primero. No hubo ese razonamiento en ninguno de los 4. Simplemente obedecieron. Y es ahí quizás donde está nuestra red rota. La desobediencia de lo que Dios pone en nuestro corazón. ¿O no les ha tocado decir, lo iba a hacer, yo le iba a decir, yo le iba a compartir, pero después, escucha, ¿por qué no lo hice? Después, y el después ya pasó. Eso ya no tiene vuelta atrás. No hay. El Señor los llamó a un trabajo superior, hermanos queridos. El Señor a nosotros nos ha llamado a un trabajo superior. Cualquiera sea el título de ustedes, profesional o de oficio, Él nos ha llamado a algo superior y que tiene una recompensa superior, eterna, no perecedera. Déjate de trabajar ahí en esas aguas, ven tras de mí. Y ellos dicen que obedecieron. Hubieron otros que fueron llamados y otros que se excusaron, que no obedecieron al llamado. Yo les quiero decir, hermanos, que la vida en Dios es fascinante. La vida en Dios es fascinante cuando tú vives a Cristo. Cuando tú te empoderas de la palabra del Señor. Es fascinante. Mientras nosotros vamos sumando, Él está multiplicando. ¿O no? Los recursos del Señor son inagotables, hermanos. Reparemos la red y veremos buenos resultados. Y los resultados del Señor son eternos. Son excelentes los resultados. Entonces eso quiere decir que remendar la red es de sabios, no es de necios. Tirar la red rota es de necios. Y tirarla ahí mismo de nuevo. Si tú quieres obtener resultados diferentes, pero haciendo siempre lo mismo, no va a resultar. Tienes que en oración buscar la dirección del Señor. Ahora estoy remendando mi red contigo, Señor, la tenía rota. Esta comunicación no la tenía contigo hace tiempo. Pero hoy día me voy a esforzar y lo voy a seguir haciendo. Y mañana continuaré en esto, Señor. Mi relación contigo es lo más importante para mí. Y quiero que me redirecciones. ¿Dónde quieres tú? ¿Qué es lo que haga yo? ¿Cuál es el lugar que me toca ocupar a mí? ¿Qué labor es la que tú necesitas que yo desarrolle en el reino? ¿Me entienden? Reparemos las redes para que Dios nos pueda reubicar de nuevo. Y nos pueda usar. Y podamos lanzar la red. Y recoger como realmente queremos. Reparar las redes es de sabios. Reparar los equipos, los instrumentos de trabajo, darle mantención a los equipos.
estudiar la Escritura, capacitarse en las nuevas tecnologías, pero nada se compara con obedecer la voz de Dios. Nada de eso se puede comparar a obedecer la voz de Dios en responder el llamado del Señor. Es un llamado del cielo. Y no crea que está escuchando este mensaje porque sí. El Señor algo esta mañana está hablando a tu corazón. Dios quiere que repares la red, que volvamos a tener esa intimidad que teníamos antes, esa pasión que había en nosotros, ese poder estudiar la palabra, el podernos reunir como familia y leamos un texto y veamos cómo lo interpretas tú, cómo lo leo yo, qué es lo que quiere decirlo, llevémoslo en oración. Hay una red que está teniendo muy buen resultado y es el cofre de oración. Amén, sí. Que ustedes mismos han testificado cómo se ha tirado esa red y hemos visto buenos resultados y se ha involucrado el resto. Pero hay otras redes que son tuyas, personales, tu intimidad con Dios, tu prioridad con Dios ante todas las cosas. Y eso es lo que Dios a través de este mensaje, de alguna u otra manera, está entregándonos. No seamos autosuficientes, hermanos. No. Porque de la autosuficiencia vamos a pasar a ser orgullosos, altivos, soberbios. Porque creemos que podemos hacerla nosotros, sin la ayuda del Señor. Estamos equivocados si pensamos así. Más encima cargamos condenación. Porque al soberbio, al altivo, al orgulloso, no solamente el Señor los mira de lejos, sino que los rechaza, dice la Escritura. Entonces tengamos cuidado, dependamos del Señor, reparemos nuestra red, trabajemos para el Señor. Amén. Amén. Entrégale el timón al capitán que te va a llevar a buen puerto, ya que estamos hablando de peces y de redes. Y quizás eso es lo que falta. Entregarle el control a Él, el timón a Él. Seguimos nosotros luchando contra las olas que se levantan a la manera nuestra y vamos agarrados del timón ahí y no lo soltamos y viene la ola y nos tapa, nos moja, nos perjudica y el capitán está ahí esperando, diciendo: ¿por qué no te decides de una vez por todas? Y entrega totalmente tu vida a que yo te la pueda dirigir. No solamente un área, no solamente el día domingo cuando vienes acá a la iglesia y claro, cantas horas, alabas al Señor, sino que yo te quiero todos los días al lado mío, dice el Señor. Quiero tenerte todos los días, acariñarte todos los días, proveerte todos los días. Por eso es que dijo: yo soy el pan de vida. Lo reflejó en el maná, que duraba el día, para el otro día era otro día, y nuevamente estaba ahí el maná, nuevamente está el pan de vida ahí. Increíblemente, hermanos, pero en los mares de la vida hay algunos que no están pescando absolutamente nada, lo único que están pescando son resfríos. Así le decía mi mamá a mi padre cuando estaban en vida. Mi papá era muy aficionado a salir a pescar, tenía unas botas largas con pechera para meterse al agua y a mí me llevaba, a diferencia de mi hermano, a mí me llevaba, y entre comillas cuento una anécdota. Él tenía, cuando era pequeño, una moto, una Vespa, y adelante de la Vespa, donde va el foco, que tiene como un escudo así, tenía una mochila de cuero con flecos bien bonita donde echaba sus aperos. Y cuento la anécdota porque se supone que yo venía atrás de la moto, sentadito atrás. Y cuando mi padre llegó a la carretera, se dio cuenta que Marquito no estaba. Se había caído. Kilómetros atrás. Me volvió a buscar. Él iba ahí porque se metía en Quepe. Bueno, los que son de Temuco pueden captar. De Quepe se metía donde está el puente, hacia adentro, a pescar. Y mi mamá le decía:
No pescaba nunca nada. Nunca pescaba nada. A mí no me daba pena ni nada porque era un niño pequeño. Pero mi mamá lo retaba. Bueno, si toman esto como un reto de parte del Señor, tómenlo. Tienes que pescar, hermano. Entonces tienes que ver bien, analizarte bien, qué es lo que no está funcionando bien en tu vida. Y has perdido los mejores peces. Has desaprovechado la mejor pesca. Y el Señor es un caballero. Hoy día está tocando a tu puerta, diciéndote, escucha este mensaje, te estoy desafiando, sígueme. Y vas a pescar lo que realmente vale la pena pescar. Yo voy a transformar tu vida. Y cuando Dios transforma tu vida, no solamente transforma la tuya, sino también la de tu familia. Y eso lo tenía muy claro Josué cuando dijo, bueno, yo no sé a quiénes van a adorar ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Y así tiene que ser, hermano. Así tiene que ser. Y sabe, voy a culminar diciendo lo siguiente. Si bien es cierto, los pescadores que llamó el Señor tenían un oficio, una profesión, y claro que habían otros con más educación, pero eran hombres comunes y corrientes. Hombres igual que ustedes, igual que yo, hermano. Hombres comunes y corrientes. Ninguno de ellos había estado en el instituto. Ninguno de ellos se había preparado teológicamente. No. El Señor simplemente te mira a los ojos y te dice, sígueme. Y eso fue lo que hizo con ellos. Hombres comunes y corrientes, sencillos, incluso algunos sin educación, pero que se transformaron en gigantes espirituales, porque le creyeron, porque obedecieron. Y lo primero que hay que creer es que si Dios te llama, Él te va a capacitar. Amén. Pero no es algo mágico, que hoy día tú digas, ya, listo, ok, va a bajar de arriba y te va a llenar de sabiduría. Aquí tienes que profundizar en la palabra. Yo también uso el teléfono y no tengo nada en contra de aquellos que usan el teléfono. Pero te limita. Te limita. Puedes estudiar la Escritura. Ayúdate con un diccionario de paralelo, de concordancias, de comentarios. Hay tantos comentaristas bíblicos buenos que te pueden ayudar a reforzar esto. Tenemos nosotros, hermanos, que comenzar a tener el hábito de la lectura del Señor. Pero lamentablemente el mundo y sus afanes nos tienen cautivos. Los afanes de este mundo y sus bajas pasiones, los vicios, los traumas. Pero el Señor quiere transformarnos y esa transformación tiene que comenzar desde adentro hacia afuera. Ni te imaginas cómo sería tu vida si verdaderamente estuvieses pescando al 100% en el mar del Señor, en el reino del Señor. Concluyo diciendo, como el ateo que cayó al precipicio, a veces seguimos resistiendo al Señor. Queremos que Él baje de manera personal, nos tienda la mano, que es lo que quería Él, eso es lo que quería. Por eso que volvió a preguntar, ¿y no hay alguien que verdaderamente esté ahí arriba y me tienda la mano? Si el Señor le dijo que le iba a ayudar, que lo iba a salvar, no creyó. No creyó. Hoy el Señor te quiere llevar a un plano superior, hermano. A un plano espiritual mayor, a una vida que pareciera que es de fantasía, pero no es así. Es una vida de bendición. Porque el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Y todas aquellas cosas que te trajeron dolor pasaron, todas son hechas nuevas. Sigue al Señor, déjalo todo aquello.
Bueno, insistir, no está hablando de tu profesión, de tu trabajo, pero hay algunas cosas que tienes que dejar y seguir las pisadas del Señor. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Si alguien tiene su red completamente remendada, gloria al Señor. Pídale fortaleza nomás y dirección, dónde tirarla ahora, cómo hacer para atrapar buenos peces. Pero si hay alguien que realmente ha sentido en su vida, en este mensaje, que su red no está completamente sana, que hay algo que está provocando que el fruto de su trabajo se escape de sus manos, que salga de la red, es momento de poder decir, Señor, reconozco eso, y es ahí. El Señor sabe, mayormente tú lo sabes dónde es. Cierre sus ojos, tenga un tiempo de oración, reconozca que su red probablemente no está sirviendo y que hace mucho tiempo que no atrapa nada. Démosle un tiempo al Señor, no solamente de acercarnos a Él en peticiones, sino también para que Él nos hable a nosotros, para que aún en el silencio podamos escuchar su voz. Reconozcamos nuestra condición, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más has hablado del llamado y queremos, Señor, ver esos cielos abiertos, esa lluvia que hemos deseado que llegue a nuestra vida para poder fructificar. Ayúdanos, Señor, para que aquello sea una realidad. Señor, creemos firmemente que donde tú plantas, Señor, hay bendición. Y si tú nos tienes plantado aquí en este lugar, en esta iglesia local, es porque queremos ser de bendición. Y tú, Señor, nos usarás para poder extender esa red y atrapar los peces y traerlos, Señor, hasta este lugar. Señor, te damos gracias por los trabajos, por los oficios, profesiones que algunos de mis hermanos, Señor, están trabajando. No permita, Señor, que nada destruya, que nada, Señor, haga roturas en sus redes, sino que ellos puedan también, Señor, alimentarse de la palabra, remendar las redes, teniendo tiempo de intimidad, tiempo de oración, tiempo de búsqueda, de poder saciar de esa sed que está en el interior con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para tener una visión clara, una estrategia que nos puedas entregar dónde, cómo y a dónde y a quién entregar, Señor, ese anzuelo para que podamos atrapar aquel pez que necesitamos que ingrese en nuestra red. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos estado pescando a nuestra manera. Hemos estado pescando, Señor, sin obtener resultados. Pero hoy, Señor, es un día diferente. Y tú sin duda nos darás, Señor, esa herramienta necesaria para obtener buenos resultados. Señor, bendice a tus hijos que están acá, bendice a tus hijas. Ahí donde quiera, Señor, que estén, en la casa, en la oficina, en el taller, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el local comercial, que puedan ellas tener esa palabra fresca, oportuna, ante la necesidad de alguien, Señor. Porque no hay duda que hay mucha necesidad afuera y tenemos que suplirla con tu palabra. Tenemos que estar capacitados para poder entregar un mensaje de esperanza, un mensaje de renovación, de restauración. ¿Cuánta gente que antes
Señor, estaba el presente en las iglesias, hoy día han dejado de estarlo y no se ha ido detrás de ellos con una buena carnada que es tu palabra, con un buen anzuelo que es tu palabra, para traerlas de nuevo y tenerlas junto a nosotros. Señor, capacítanos. Tu palabra es veraz, tu palabra es absoluta, tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra está llena de vida porque tú eres la palabra, tú eres la vida. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque sin duda tu Espíritu Santo durante la semana nos dará más de algún motivo como para poder nosotros confrontarnos con esta realidad y ver cómo podemos nosotros ser una parte integral de este cuerpo de Cristo. Realizar la tarea que tú nos has encomendado, hacer eco a ese llamado: levántate, sígueme, te haré pescador de hombres. Que podamos entenderlo, Señor, que podamos tomar ese desafío, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, no es con nuestra intelectualidad, Señor, es con tu poder. Amén. Eres tú, Señor, quien pondrá palabras oportunas. El Espíritu Santo nos recordará lo que tenemos que hablar ante una necesidad. Porque si nos consideramos necesitados, hay mucha gente que está aún más necesitada todavía. Porque nosotros estamos en el camino, Señor, que hemos sido negligentes, que hemos sido perezosos. Sí, es verdad. Pero hay gente que no te conoce, gente que te rechaza, gente que no quiere saber nada de ti, Señor. Y a aquella gente tenemos que llegar con la luz para sacarlas de esa oscuridad y traerlas a la luz admirable. Ser esa sal que sazona en nuestras conversaciones con nuestros colegas, con nuestros compañeros, con aquellos que realmente no te conocen, pero nosotros te hemos conocido y sabemos, Señor, de ti. Tenemos que marcar la diferencia. Nuestras redes siempre tienen que estar reparadas. Nuestras redes siempre tienen que estar listas. No pueden estar destruidas, no pueden estar rotas, porque no vamos a obtener el resultado necesario. Señor, ayúdanos y danos, Señor, la capacidad y la fuerza para hacerlo. Te lo pedimos humildemente, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y que es nuestro suficiente Salvador. Amén y amén.